Bueno, continuamos, hacemos segunda parte. Hicimos recién en la primera parte una introducción al problema transversal del seminario y por qué nos interesa problematizar en el campo del educativo la cuestión de las pasiones y qué importancia tiene en la actualidad que estamos transitando. Retomamos entonces modo y forma, esta distinción que hacíamos entre modo de vida y forma de vida. Una vida filosófica, decíamos, es la que se hace esa pregunta por el modo de vida afectado que llevamos y qué forma de vida deseamos, ¿no? Entonces, voy leyendo algunos apuntes que tengo que me van a ir acompañando. Entonces decíamos, pensar una vida filosófica es una vida filosófica que se pregunta y se interroga materialmente por la forma de vida y no tanto por la continuidad del modo de vida, ¿no? Es decir, qué forma de vida nos damos. Eh, Al respecto de esto, la forma de vida o la vida filosófica, Adot dice algo muy puntual en la página 151, que la forma de vida filosófica es aquella que utiliza que es el comportamiento del filósofo en la vida cotidiana. Dice en la página 156, es el problema del filósofo que teóricamente debería separarse del mundo, pero que de hecho ha de volver a él y llevar la vida cotidiana con los demás. Sócrates siempre fue el modelo en este terreno. Pienso en un bello texto de Plutarco que dice justamente Sócrates era filósofo, no por enseñar en una cátedra, sino porque hablaba con sus amigos, bromeaba con ellos, iba también al ágora y después de todo esto tuvo una muerte ejemplar. Así pues, la práctica de la vida cotidiana de Sócrates es su verdadera vida. Para mí este párrafo es ejemplar, justamente, porque en un momento donde la práctica de la filosofía se ha vuelto una profesión en las peores acepciones de ese término, esto es, un, un especialista en filósofos que muchas veces ni siquiera se preguntan por su propia vida, sino que simplemente se dedican a escudriñar exquisitamente un montón de cuestiones específicas. No porque eso estuviera mal, lo estamos negando, sino porque lo que se pierde, y en muchos casos de colegas, amigos, esto no sucede, ¿no? Que se pierde el contacto con la realidad y con la propia vida. Al contrario, estudian esos filósofos y tienen ese contacto con la propia vida, y me alegra. El problema es cuando esa desafectación, desafección, ese retiro del mundo te aísla en el estudio de un filósofo de la antigüedad como si eso sucediera, o como si eso fuera filosofía en estos términos, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una crítica también al modo de hacer filosofía en estos tiempos donde hay que profesionalizarla por obvias razones, por cuestiones económicas por supuesto, pero me parece que también es un procedimiento propio del capital, o seríamos del capitalismo académico, que obtura, digamos, esteriliza la crítica concreta de intervención sobre los modos de vida colectivos que podemos tener quienes nos dedicamos a la filosofía, para poder guardarlos, encerrarlos en un filósofo y en la producción filosófica sobre un problema o un filósofo de la antigüedad. Eh, Hay algo que también aparece en un texto que yo tengo por acá, no lo tenía preparado, pero lo muestro por las dudas. Este texto de Giorgio Agamben que se llama El uso de los cuerpos. En este texto, bueno, lo ubico en la biblioteca. En este texto dice Giorgio Agamben en la página 372 lo siguiente: una vida que no puede ser separada de su forma, estamos hablando de la forma de vida, ¿no? Una vida que no puede ser separada de su forma es una vida para la cual, en su modo de vivir, se trata ante todo de su modo de vivir. ¿Qué significa esta expresión? Define una vida, la vida humana, en la que los modos individuales, los actos y los procesos del vivir nunca son simplemente hechos, sino siempre y ante todo posibilidades de vida, siempre y ante todo potencia. Y la potencia, en cuanto no es otra cosa que la esencia o naturaleza de cada ser, esto es bien spinoziano y habría que ir
cuando tengamos los encuentros de Spinoza a plantear esta cuestión, puede ser suspendida y contemplada, pero nunca absolutamente dividida del acto. El hábito de una potencia es el uso habitual de ella y la forma de vida es este uso. Para mí es súper interesante esto, porque el planteo de la forma de vida es, dicho de otro modo, hay un modo, llevándolo al campo educativo, hay un modo de vida educativo, hay un modo de vida, una forma de vida educativa, hay un modo de vida docente y hay una forma de vida docente. El modo de vida docente, muy planteado por la cuestión de el cansancio, el hastío, la desazón, la frustración, un montón de afectaciones que enlazan esa forma, ese modo de vida docente capturado por el mismo registro de una especie de nihilismo inyectado por las crisis, en principio económicas y políticas, y que no permite vivir, tener la experiencia de la forma de vida docente, en tanto que cada acto, cada actualización, cada expresión, llamémosle cada encuentro educativo, cada clase, se experimente como una posibilidad. Eso para mí hay una forma radicalmente importante para distinguir y para poner en juego en una cuestión de cómo estamos siendo formados como docentes y qué es lo que estamos haciendo en nuestra tarea docente. Va a decir entonces Adot, la filosofía como vida está inspirada por un discurso de enseñanza filosófica. Es decir, y para traducirlo en estos términos, la forma de vida nos enseña permanentemente sobre las posibilidades de cómo estamos viviendo y cómo deseamos vivir. El modo de vida nos instaura casi de manera autoritaria, imperativamente, ciertos patrones, podemos llegar legales jurídicos, económico-políticos, que nos impiden tener un rango de posibilidades, sino que es una manera de hacer y de ser. Ese aprendizaje comprometido con el pensamiento y la pedagogía de sí es lo que hace de la vida filosófica un modo de acercarse a la sabiduría, un saber que entrelaza el pensar y el hacer. Esto es una nota mía, porque me interesa puntualmente lo que una cosa es un modo de vida docente, filosófico, un modo de vida filosófico docente, en el cual están los contenidos, están los saberes, llamémosles los conceptos, las nociones, sabemos del filósofo, sabemos del contenido a dar. Pero otra cosa muy diferente es la forma de vida que nos permite pensarnos a través de ellos. Y eso para mi gusto, está muy vinculado a la sabiduría. Es decir, hay una cierta sabiduría de la docencia que nos permite enseñarnos también a nosotros, quienes somos docentes, también de aquello que estamos enseñando, nos enseñamos en aquello que enseñamos. Y eso que parece obvio para muchas teorías, muy pocas veces lo vemos reflejado en la vida cotidiana, porque ahí es donde volvemos a los griegos antiguos y encontramos que para que alguien tenga una palabra que importe, tenía que respaldar con su vida aquella palabra. Entonces tenemos una continuidad ética, política, que hoy por hoy muchas veces no se ve reflejada en ello. La situación que tenemos es evidente, que también es verdad que al pensarnos y haciendo docencia en contexto y al problematizarnos, no nos vemos lejos de lo que Adot también va a decir, un combate filosófico. Dice en la página 181, nuestro discurso interior es siempre interrumpido, caótico, disperso. ¿Cómo poner orden a nuestros pensamientos? Es posible que efectivamente algunos hombres lleguen a alcanzar una gran maestría en el lenguaje interior. Estos son los que están más cerca del ideal de sabiduría. Habrá sin duda momentos en que el filósofo llegará a reunificarse, a tomar conciencia de sí mismo y del mundo, pero para llegar a estos estados tiene que lidiar un combate perpetuo que en el fondo justamente no puede ser perpetuo. Es un combate filosófico que se da en principio con nosotros mismos, en qué decir, cómo decir, qué hacer y qué no hacer. ¿Por qué todo esto es súper importante? Porque si uno, para que se den una idea, recién hace un momento decíamos, o al principio del video anterior, decíamos que el gran problema que estamos teniendo es cómo
cómo pensar a partir de las corporalidades. Ese es también un problema griego antiguo. Si uno lee a Platón, fundamentalmente, o las lecturas que hace Foucault de Platón, va a dar cuenta que el gran problema era un término específico griego que es el de hibris, H-Y-B-R-I-S, se pronuncia hibris. Esa hibris que es la desmesura y que atraviesa todo el pensamiento antiguo como problema, está muchas veces dado por los ta afrodisia, que son los placeres, entendido como aquello que me arrastraría, vamos a decirlo, en su abuso, a una especie de desborde, ¿no? De no control, de desmesura en esos términos, de ingobernabilidad de mí mismo. Entonces el problema con el cuerpo, el cual, algo que Elizabeth Gross también ha planteado como una especie de somatofobia que aparece ahí, y en las lecturas cristianas a partir del cuerpo, el pecado y los flagelantes y demás y demás, esa somatofobia aparece como un problema. Entonces, ¿qué es? Voy a negar mi cuerpo permanentemente porque me lleva o me arrastra a las pasiones indeseadas. Bueno, efectivamente el planteo griego es todo lo contrario, es lidiar con él en los términos como quien plantea un debate y un desafío a sí mismo. Porque de fondo lo que está en juego, y para mí eso creo que es la palabra clave, es la libertad. Si hay un problema político en la antigüedad griega que nos lleva a por qué estaban tan preocupados por la preocupación de sí, del cuidado de sí, en el caso de Sócrates, de problematizar a todos los amigos, a la gente con la que convivía, decirle, vos te estás cuidando, te cuidás, y el cuidarse no tiene que ver con el cuidado de la dietética, de la estética, en los términos más banales del término, es decir, de la apariencia, sino tiene que ver con el cuidado de estar cuidadosamente consciente de todo lo que hacemos, preguntándonos por aquello que hacemos, ¿no? Ese cuidado de sí tiene que ver con la puesta a prueba permanente que nos hacemos para ver si realmente somos libres ante cierta situación. Y libre significa no ser sometido, ¿no? No ser dominado. Esa también es otra de las definiciones que da Foucault. Si en algún momento tienen la posibilidad de acceder a su última entrevista, una entrevista que da en 1984, año en que muere, en el último párrafo de esa entrevista él va a definir la filosofía como una práctica de no dominación, ¿no? Como de no querer ser dominado. Del mismo modo define el concepto de crítica. Crítica en otra entrevista que da, una especie de artículo, perdón, de 1979, si mal no recuerdo, que se llama ¿Qué es la crítica? Él va a definir la crítica en esos términos también, ¿no? Es decir, criticar es, una actitud crítica es no querer ser sometido de una determinada manera, ¿no? Entonces decir no, en los términos que en el otro video hablábamos de Judith Butler, decir no, resistirse a, involucra particularmente un gesto de decir no. O bueno, mira, justo como lo tengo también acá a mano, El hombre rebelde, que es uno de mis libros favoritos de Albert Camus, que leí en mi adolescencia y que me fascinó sobre todo por esta definición de la rebeldía con el simple gesto de decir no, y que nos recuerda mucho también al querido David Viñas en ese programa de Los Siete Locos. Quien no lo conoce, vea, google Los Siete Locos, David Viñas, y escúchelo, y ahí dará cuenta de que él va a definir a partir de ese no, ¿no? Bueno, en algún sentido, perdón la digresión, pero lo que se pone en juego en esto es la disputa de la propia autenticidad, por decirlo de algún modo, afirmación del sujeto ético-político que se constituye políticamente a partir de la libertad que se logra con las pruebas de sí y las pasiones, en este caso los placeres que están todo el tiempo asediándonos y que en algún sentido nos desvían de la autonomía, ¿no? De lo que los griegos llamarán la encrateia. Enkratos sería como el gobierno de sí. Bien, dicho esto, bueno, es acá donde bien aparece el término que mencionábamos en el otro video sobre el somatogerestai, que es el uso del cuerpo, del cual Agamben en este libro se dedica a estudiar muy a fondo, para mi gusto más a fondo que lo estudia Foucault en términos conceptuales, pese a que Foucault lo trabaja exquisitamente, texto por texto, en la antigüedad, y que
y que para mí aparece, y ahí ya me voy metiendo en otra distinción que es súper importante para todo este planteo del ejercicio de sí, es que Foucault al principio de la hermenéutica del sujeto, aquí vuelvo a plantear el libro, eh, hace una distinción que para mí también es súper importante en la página 33, porque el otro problema que estamos teniendo y por qué derivamos a esta cuestión de que la filosofía resulta ser una filosofía esterilizada del pensar mientras se enseña a sí mismo o a sí misma, que hay una ruptura entre poder enseñar filosofía o pensar filosóficamente a partir de teorías filosóficas históricas y después lo que nos pasa, esto es, esa fractura que se da al interior de la misma práctica filosófica, Foucault la encuentra que nace, como muchas cosas, en la modernidad europea. Esto significa que hasta el fines del siglo XVI, principios del siglo XVII, había un vínculo muy directo entre filosofía y espiritualidad, tomando distintas formas, pero que lo que permitía era poder pensar que la filosofía, según la define Foucault, es la forma de pensamiento que se interroga acerca de lo que permite al sujeto tener acceso a la verdad, así lo dice en la hermenéutica del sujeto, repito, una forma de pensamiento que se interroga acerca de lo que permite al sujeto tener acceso a la verdad, una manera de pensar qué es lo que me permite acceder a eso, y la espiritualidad como el conjunto de esas búsquedas, prácticas, experiencias que pueden ser las purificaciones, la ascesis, las renuncias, las conversiones de la mirada, las modificaciones de la existencia, un montón de pruebas que ahora iremos, que constituyen no para el conocimiento, sino para el sujeto, para ser el mismo, perdón, para el ser mismo del sujeto, el precio a pagar por tener acceso a la verdad. Dicho de otra manera, la espiritualidad postula, dice Foucault, que la verdad nunca se da al sujeto como pleno derecho. Es preciso que el sujeto se modifique. Entonces, ¿qué es lo importante de este planteo que está haciendo Foucault al principio y con el cual después, haciendo esta distinción, va a ir a revisar toda la bibliografía de Sócrates y de los estoicos y los epicúreos y los cínicos? Que la filosofía nos va a permitir pensar qué es lo que nos permite acceder a esa verdad, que no es una verdad prefijada, ¿no? Está claro, la verdad acá hay que entenderla como dentro del dominio de la autoridad del decir, dicho de una manera. Que lo que diga uno tenga peso, afirmación de una vida detrás y que sea importante para quienes escuchan y para sí mismos. Entonces hay una verdad ahí, ¿no? Que es muy distinta a la verdad de una verdad abstracta, de quién tiene y quién no tiene la verdad, y por lo cual también a su vez llegamos al relativismo de la posverdad en tanto en cuanto hoy se entiende dentro de las redes y lo que podríamos llamar fake news y demás. Sino que hay un principio que está de manera inmanente instalado en el pensamiento antiguo y hasta la modernidad, que es que la verdad no se da en el sujeto de manera inmediata, como si iba a suceder en Descartes, en tanto el acceso al conocimiento a partir de la razón de manera inmediata por la mera existencia, sino que, voy a decir, no está dada de pleno derecho, sino que está dada a partir de un trabajo que hay que hacer. Hay que ponerse a prueba, hay que desafiarse, hay que generar algunas prácticas específicas, unas ciertas búsquedas, y a partir de todas esas prácticas que Foucault va a englobar dentro del conjunto de lo espiritual, el espíritu ahí está muy lejos de poder entenderse de manera religiosa, esto también es importante, lo que permiten todas estas prácticas es una transformación de sí. Entonces, tenemos dos cuestiones que van enlazadas con este problema de la transformación de sí. Entendemos la filosofía como un ergon, es decir, como un hacer filosófico. Esto aparece en la página 237 de la hermenéutica, no, perdón, de otro libro, que es El gobierno de sí y de los otros,
un curso que da Foucault entre el 82 y el 83, que es la continuación de este, El gobierno decide los otros, donde plantea que la filosofía, más allá de ser un logos, es un ergon, es una acción, es un hacer. Y esto es súper importante, porque rompe el imaginario del sentido común, donde se nos ha contagiado la idea de que el filósofo es aquel que piensa meramente ideas abstractas, que está siempre devañando argumentativamente y que no puede pensarse a sí mismo en la propia vida. Bueno, durante 1500 años, 2000 años podríamos llegar a decir, sí, 2000 años, la filosofía era un hacer, ¿no? Un hacer filosófico de la propia vida, y que está vinculada a lo que en griego se llama los pragmata. Pragma es un término griego vinculado a la idea de drama, también, de acción, de hacer, sobre todo de hacer, y ta es una partícula vinculada a la cosa. Entonces pragmata es una especie de hacer cosa, o de cosas del hacer, que podemos entender como actividades propias, llamémosle prácticas, ejercicios, negocios, estudios, cualquier cosa que hacemos, ¿no? Entonces son las pragmatas, en un sentido bastante amplio, y que las pragmatas se opone, dice Foucault, a la escolé, que es el esparcimiento. Dice, y leo un poquito del libro El gobierno decide los otros en la página 249. La escolé filosófica, ese esparcimiento filosófico, consiste en ocuparse de una serie de cosas que no son los pragmata de la filosofía. Que filosofar es justamente toda una serie de actividades y pragmata que constituyen las prácticas filosóficas. El texto, y está citando la carta séptima de Platón, dice ni más ni menos que esto, algo que, no obstante, es fundamental, que lo real de la filosofía, lo real del filosofar, el elemento con el cual se relaciona la palabra filosofía, es un conjunto de pragmatas. No se puede hacer filosofía si no se hace algo. Se puede tejer, se puede hacer cerámica, se puede bailar, se puede danzar, se puede hacer música, se puede trabajar, pero bueno, pensando en esto, ¿no? Se puede trabajar, se puede enseñar, se puede ser docente y hacer filosofía en la docencia. Creo que me parece que eso es el valor fundamental de esta cita. Con lo cual nos lleva a poder pensar también la importancia del ejercicio, de lo que es un ejercicio. Hay un texto de Peter Sloterdijk que se llama Haz de cambiar tu vida, sobre antropotécnica, que en la página 17 al principio define el ejercicio como cualquier operación mediante la cual se obtiene o se mejora la cualificación del que actúa para la siguiente ejecución de la misma operación, independientemente de que se declare o no se declare a esta como un ejercicio. Es decir, hay algo que hay que hacer y hay algo que hay que ejecutar, y es a esto lo que, es decir, volviendo a los términos anteriores, a esto es lo que Adot llama ejercicios espirituales. Hacer un ejercicio espiritual es, como decía Peter Sloterdijk, es ejecutar una cierta acción, ponerse en juego en algo, y lo que se pone en juego es nuestro espíritu, ¿no? La autenticidad en algún aspecto, no quisiera usar ese término heideggeriano, acá va a estar en ser y tiempo, ese término heideggeriano, sino que lo que se pone en juego ahí en ese ejercicio espiritual es el valor y la importancia de nuestra singularidad subjetiva, espiritual, vamos a llamarlo en esos términos. Y hay un libro que yo particularmente no tengo, que en algún momento conseguiré, lo tengo digital, que es La filosofía antigua de Pierre Hadot, donde Hadot define los ejercicios espirituales de la siguiente manera. Designo con este término, dice Hadot, las prácticas que podían ser de orden físico, como el régimen alimentario o discursivo, como el diálogo y la meditación, o intuitivo, como la contemplación, pero que estaban todas destinadas a operar una modificación y una transformación en el sujeto que las practicaba. Yo creo que con esto podemos dar cuenta de lo fundamental de todo este problema. Y ese término que Foucault va a traer para poder dar cuenta de cómo es que problematizamos nuestro modo de vida, nuestro hacer, está vinculado con el término epimeleia ge autou. Se escribe H-E, autou, epimeleia, como suena,
¿Y qué es el cuidado de sí o la inquietud de sí? También es traducida en el tercer tomo de la historia de la sexualidad, que tiene por subtítulo justamente la inquietud de sí, y que en ese tercer tomo de la historia de la sexualidad, Foucault, yo lo debo tener por acá, a ver si llego, creo que podría llegar a ser la voluntad de saber, este, este es el tercer tomo de la historia de la sexualidad. En este tomo particularmente es donde trabaja lo que después en la hermenéutica del sujeto va, vigilar y castigar, es donde en ese tercer tomo de la historia de la sexualidad donde sintetiza, condensa mucho de lo que en sus cursos de la hermenéutica del sujeto Foucault, vamos a acomodar esto, Foucault va a desplegar de manera mucho más conversada y amable. Ahí está más condensado, pero también mucho más exquisitamente descrito. Vamos casi media hora. Bueno, vamos a tener que continuar y vemos cómo repasamos todo esto. Decíamos entonces, la etimología auto, dice Foucault en la hermenéutica del sujeto, acá en la página 35, designa precisamente el conjunto de las condiciones de espiritualidad, el conjunto de las transformaciones de sí mismo que son la condición necesaria para que se pueda tener acceso a la verdad. Insisto, ¿no? Es decir, la verdad acá es entendida como una especie de triunfo del sujeto, de aquella persona que después de mucho trabajo, de mucho ejercicio de sí, de mucho cuidado y de práctica, puede tener el valor de poder decir verdad, que es un término específico. Decir verdad se traduce como parresía, ya trabajaremos más adelante, etc. Pero que resulta importante porque nos pone en juego en una situación donde no es que somos, entre comillas, filósofos o docentes, para siempre y de manera inmediata, sino que todo el tiempo vamos a estar desafiándonos en una constante puesta a prueba, y que yo entiendo que esa puesta a prueba siempre es arriesgarse, y ahí sí el por qué me interesa lo de filosofía pirata, por qué no solamente comandar un barco abstractamente, sino que tiene una funcionalidad colectiva, que hay un desafío de fondo, que estamos siempre a la deriva, y que esa deriva nos lleva por lo desconocido. Entonces, por muchas veces, diríamos, había que aventurarse, provocar lo desconocido, es decir, como diría Deleuze y Guattari, en qué es la filosofía, hacer filosofía siempre tiene que ver con algo que es lo no filosófico. Y esta también es una puesta en juego de lo que podemos llamar filosofía salvaje o filosofía pirata, que es establecer nexos con lo no filosófico para poder pensar filosóficamente. Resumiendo entonces, el problema ético es por el acceso a la verdad y se vincula con lo político porque de fondo está la cuestión de la libertad, ¿no? Como eso podría ser un resumen de todo esto que estamos planteando. Al final del curso, en la página 464-465 de la hermenéutica del sujeto, Foucault plantea este problema y lo plantea en los términos de cómo es que a partir del dominio de esta de esta técnica de vida, techné tou bio, técnica de vida, este ejercicio permanente de sí o ejercicio espiritual que estamos haciendo, puede ser al mismo tiempo el modo en que pensamos, el lugar donde experimentamos nuestro sí mismo, pero también el modo en que ponemos a juego ese saber de sí. Y ese saber de sí es lo que nos permite acceder a esto que llamamos verdad, y esa verdad está puesta como una autoafirmación de nuestra forma de vida, ética y políticamente, donde se ha jugado y se pone en juego nuestra condición de libertad en el decir y en el de ser, ¿no? No ser sometido, esto me parece que es sumamente importante, podemos decirlo, arriesgar a decir verdad es en algún punto el ejercicio de libertad extremo, en el que uno declara no ser obediente, en el que declara no estar comprado por los poderes. Y me parece que ahí esa es la función de la filosofía
a lo largo de la historia y en nuestra actualidad, ¿no? Para usar un término que del léxico político actual, no ser ensobrados, ¿no? Sería como el término traducido en nuestra contemporánea. Bueno, vamos media hora. Repaso entonces, nos queda mucho. Saltearía la cuestión de la distinción que hace Foucault entre ética y moral, o la dejaría para otro instante. Ética y moral, algo que Foucault va a tomar de una serie de traducciones de Heráclito, del fragmento B119 de Heráclito, que es Ethos Anthropoi Daimon, un fragmento bastante famoso que ha sido traducido como, según Diels, su carácter propio es para el hombre su daimon, o traducido por Eggersland y Victoria Juliá como el carácter es para el hombre su demonio, o traducido por Heidegger, totalmente distinto, como siempre, como el hombre, en la medida que es hombre, habita en la vecindad del Dios. Esto es la carta del humanista. Por lo pronto, a mí lo que me interesa de esta acepción de la ética es recuperar que hay una distinción clave entre ethos y ethos, con eta y con epsilon en la traducción griega, en tanto que hay un ethos para pensar la costumbre y la tradición, y otro ethos para pensar la actitud que tomamos ante eso y por tanto la forma de vida. Entonces ahí tenemos una distinción entre ethos y ethos, aunque es la misma palabra, con letras distintas, de modo de vida y de forma de vida. Y que una implica decididamente un agón. El ethos con eta, que da cuenta de la forma de vida, implica necesariamente un agón, una crisis, algo, me sale el término krinein, una crítica vinculada a eso, y que por tanto dentro de la moral, que podría llegar a funcionar como modo de vida, hay una moral en el modo de vida que hay que respetar, una moral que está establecida por lo que Foucault va a llamar una serie de reglas de conducta, una conducta específica con la que la regla va a ser medida o posible de ser medida, y también un vínculo que tenemos, cómo nos conducimos con esa regla. Todo esto que Foucault enlaza excelentemente en las primeras páginas de Historia de la Sexualidad, en el tomo 2, el uso de los placeres, pone en juego que la moral es el territorio específico dentro de esa serie de reglas, conductas, tradiciones, costumbres, etcétera, en las que nos movemos, que nosotros llamamos modo de vida. Se pone en juego nuestra ética como el desafío y la pregunta permanente por cómo nos conducimos ante esas preguntas que nos hacemos, perdón, ante esas reglas, ante esas costumbres. Deleuze, en Conversaciones, es un texto que reúne una serie de textos más, no es un libro específicamente de Deleuze, dice: yo diría incluso que la subjetivación tiene que ver con el sujeto, tiene poco que ver con el sujeto, y ahí es donde diríamos la forma de vida que requiere de un estilo, de una ética, de una estética de sí, de una estética de la existencia, de Foucault. Podemos enlazar la forma de vida con la subjetivación o con las subjetividades y el modo de vida con el ser un sujeto determinado, ¿no? Por usar esta dualidad, aunque nos complicaría, pero no importa. Entonces el sujeto determinado es el sujeto que se adapta, que se acostumbra, que concede, que cede, que obedece, que cumple en los términos de la obediencia un cierto régimen preestablecido de una cierta moralidad a ese modo de vida. Y por otro lado, la estética de la existencia, esta técnica de vida que nos conduce de la epimeleia geautú, del cuidado de sí, a un conocimiento de sí, que implicaría las artes de la existencia. Esto es lo que diría Foucault, ¿no? Unas prácticas que denomina en la historia de la sexualidad como prácticas sensatas y voluntarias, que fijan ciertas reglas de conductas, pero las fija para nosotros nos fijamos esas reglas de conducta para poder transformarnos en algo. Es decir, cuando tomamos una cosa, dicho de otra manera, de manera muy simple, una cosa es respetar a los demás porque el código me lo manda, y otra cosa es respetar a los demás porque entendemos que la vida de las personas valen. Otro ejemplo muy simple sería, es muy diferente el modo de vida que nos lleva a ir al médico
o a la médica, ¿no? Que nos recete una dieta porque andamos mal, a tomar la decisión propia de tener de auto darnos un régimen alimenticio que nos permita andar mejores, no porque estemos mal, sino porque queremos ser mejores. Entonces, hay una diferencia, me parece súper importante sobre esto que estamos planteando, ¿no? Hay una pregunta entonces ahí que se hace Deleuze en conversación en la página 146-47 que dice, que creo que también nos vale para otro, ¿con qué otras fuerzas entran en relación en tal época y con qué forma componen? Esta pregunta no se la hace el modo de vida. Cuando nos adaptamos al modo de vida no nos preguntamos por qué otras fuerzas entran en relación con tal época y qué formas nos componen. Es una pregunta reflexiva que desafía el modo de vida que llevamos para ver si nos podemos dar una forma de vida y con qué fuerzas interactuamos. Esas fuerzas entran dentro de un juego de tecnologías, dice Foucault, en tecnología del yo, que están vinculadas con darnos una forma de vida. La definición de tecnología del yo, que está en la página 48, la pueden ir a ver ahí, y no diría mucho más. Sigo, avanzo. Denme un segundo. Bien. Nos va a quedar, estoy pensando en que por los tiempos, preferiría hacer un tercer video. Sí, vamos a hacer un tercer video donde nos vamos a meter ya directamente a trabajar hermenéutica del sujeto. Acá. Vamos a estar trabajando 3 de las clases de Foucault. Vamos a ir haciendo un recorrido por todas ellas y por cuestiones de tiempo. Y para que no sean muy extensos los videos, la voy a grabar. Seguramente la grabé en un rato, pero la vamos a grabar. Y vamos a tener ese recorrido para poder pensar, ya situada con algunos ejemplos del estoicismo y del epicureísmo y del cinismo, esta pregunta por la epimeleia geuto, la inquietud de sí, que va a estar definida como el cuidado, dice Foucault, el cuidado de sí siempre refiere a un estado político y erótico activo. El preocuparse de sus posesiones y de su salud siempre es una actividad real y no solo una actitud. O sea, la definición de Pimelestai Sautou, de conocimiento de sí. Pero no me quiero adelantar, lo dejo acá y en breve haré otro video de media hora seguramente para revisar punto por punto los textos de la hermenéutica del sujeto y dar un cierre a este gran tema inicial de este seminario sobre los afectos y la educación, y que me parece que es fundamental para poder entender por qué hoy es necesario generarnos una forma de vida en estos términos que decíamos, donde poner en práctica y a prueba nuestras resistencias directas contra los modos de vida del mercado, vidas consumibles que se nos venden de manera empaquetada y que me parece súper importante para poder entender sobre todo la cuestión de la condición crítica de la educación. Entonces en esos términos me parece que vale un montón este tipo de prácticas. Así que bueno, cerramos acá y grabo el otro video.